¿Qué tal, chicos? Buenos días. Una semana más de clase en lo que respecta a nuestras clases virtuales. Esta semana vamos a ver en el área de geometría, continuamos con el área de geometría, lo que son sólidos de revolución. En los sólidos de revolución, como tenemos aquí, tenemos el cilindro, la esfera y el cono. Vamos a ver el cilindro de revolución. Es un sólido que se genera al girar una vuelta completa a un rectángulo alrededor de uno de sus lados. Miren cómo se va formando mi cilindro. Es un rectángulo, volvemos a hacerlo para que lo puedan observar. Es un rectángulo que ha girado en función de una de sus caras, de uno de sus lados. Y se forma ahí el cilindro. Este cilindro tiene un radio que se genera. Ahí lo observamos en la parte de arriba. Tiene una altura. Tiene una superficie lateral. Tiene dos bases. El área y volumen del cilindro de revolución. Para estudiar las propiedades relativas del área lateral y del cilindro realizaremos el desarrollo de la superficie lateral. Fíjense. Yo tengo este cilindro, ¿verdad? Que tiene una altura y un radio. Lo partimos por la mitad y fíjense cómo se forma. Se forma de un rectángulo. ¿Ven? Este es un rectángulo. Pero este rectángulo tiene de base el giro de todo este círculo. Y el giro de este círculo, acuérdense que la longitud de una circunferencia es 2pi por r. Entonces tenemos 2pi por r por la altura, ¿no? Estos que son las bases. El área del rectángulo va a ser igual al área lateral que le llamamos, el área del costado lateral. ¿Qué es? ¿Qué cosa? El área lateral sería 2pi por r por h, que es como decir en un rectángulo base por altura. Yo sé que la base es 2pi por r porque es toda la longitud del círculo. De la circunferencia sería 2pi por r por la altura, que es h, el área lateral. Y el área total incluiría el área lateral más las dos áreas de estos dos círculos, que van a ser 2 veces el área del círculo, que es pi por r cuadrado. Muy bien, pi por r cuadrado. De una forma simplificada lo tenemos así. 2pi por r, abro paréntesis, h más r. Y el volumen sería pi por r cuadrado por h. El cono de revolución es un sólido que se obtiene al girar una vuelta completa, un triángulo rectángulo, alrededor de uno de sus catetos. Miren, observen cómo se forma el cono de revolución. Y ahí estamos formando todo lo que es un cono. Es un triángulo rectángulo girando en base a uno de sus catetos. Fíjense que este cono tiene una altura, ¿sí? Esto se llama altura, tiene un radio y a esto le vamos a conocer no como cateto, porque sería cateto en función del triángulo rectángulo, sino lo vamos a conocer como generatriz, ¿ya? La generatriz. En este cono se va a cumplir que la generatriz al cuadrado es como que si fuera un triángulo rectángulo y aplicamos Pitágoras. G al cuadrado es igual a los catetos al cuadrado, ¿verdad? La suma de los catetos al cuadrado. Entonces yo tengo la generatriz al cuadrado es igual a la altura al cuadrado más el radio al cuadrado. Ahí vemos que G es generatriz, H es altura y R es el radio. El área del volumen del cono de revolución. Realizamos el desarrollo de la superficie lateral del cono para estudiar sus propiedades del área. Miren, vamos a partir el cono en dos y miren lo que obtenemos. Esto. Y ahí obtenemos, acuérdense que esto sería 2pi por r. 2pi por r, la longitud. 2pi por r. El área del sector lateral. Y aquí tenemos, miren, ¿por qué es 2pi por r? Porque prácticamente el cono está que gira en función de la circunferencia que se forma, ¿verdad? Entonces por eso decimos que esto vale 2pi por r. Y ahí tenemos qué cosa, el área lateral es igual a pi por r por la generatriz, ¿sí? Pi por r por la generatriz.
Y el área total sería pi por r por la generatriz más pi por r cuadrado. Y el volumen del cono sería 1/3 de pi por r cuadrado por h. La esfera es un sólido que se obtiene al girar un semicírculo una vuelta completa alrededor de su diámetro. Miren. Y ahí se genera lo que es una esfera. Acuérdense que esa esfera tiene un radio, ¿sí? Y las fórmulas serían, pues, del área de la superficie esférica, del área sería 4 pi por r cuadrado y del volumen 4/3 de pi por r cubo. Empezamos con los ejercicios. Recuerden que los ejercicios son los que tienen en su ficha o los que están en su libro de actividades. En la imagen se muestra una lata de conserva que tiene la forma de un cilindro circular. Determina la superficie que ocupa la etiqueta si la circunferencia de su base tiene 4 centímetros de radio. Usamos pi 3.14. Fíjense, ahí está la conserva de durazno o concagua. Tenemos que tiene una altura de 12 centímetros. Además, miren, fíjense, tenemos la altura, tenemos el radio que es 4. La superficie que ocupa la etiqueta es el área lateral prácticamente de las, ¿no? El área lateral, el área del todo del contorno. El área lateral es igual a 2 pi por el radio, 2 pi por r, por la altura. Ese es el área lateral. Donde tenemos que el área lateral es igual a 96 pi. Y el pi, estamos diciéndolos que por convención vamos a tomarlo como 3,14. Y sería 96 por 3,14, 301,44. En el ejercicio 2 dice, a continuación se muestra el desarrollo de la superficie lateral de un cilindro. Si h, o sea la altura, es 2 veces el radio, determina el volumen de dicho cilindro. Miren, del gráfico sabemos que se cumple que 2 pi por r es igual a 18 pi, ¿verdad? Porque acuérdense que yo les he dicho que toda esta base del rectángulo es 2 pi por r, porque es todo el contorno prácticamente de la circunferencia. Entonces yo digo 2 pi por r es igual a 18 pi. Donde el radio va a ser ¿cuánto? Despejando el valor de r, se va pi, pi, y me queda 9. El radio es 9, y yo tengo que el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por 18. O sea, tenemos aquí pi por 9 al cuadrado por 18. 18, ¿quién es? Es la altura. Y por datos sabemos que la altura es 2 veces el radio, o sea, 2 por 9 sería 18. Entonces el volumen es 1458 pi. Si el área total del cilindro mostrado es 48 pi centímetros al cuadrado, determina la longitud de la circunferencia de su base. Aquí yo tengo la altura que es 5, el radio que es r, y me dicen que el área total es 48. Yo sé que el área total es igual a ¿qué cosa? A 2 pi por r más la altura, ¿sí? 5 más el radio, es igual a 48. Despejando esta ecuación, yo puedo decir que, acuérdense que aquí puedo simplificar este 48 con este 2 y este pi se elimina con este pi de acá. Y tengo 5r más r cuadrado es igual a 24. Trabajando un método de la SPA, yo voy a determinar que r es igual a 3. Donde me piden el área, que me piden la longitud de la circunferencia de su base, ¿sí? Es 2 pi por r. Y 2 pi por r sería 2 pi por 3. Entonces sería 6 pi. El ejercicio número 4 me dice, se tiene un recipiente de forma de un cilindro de revolución de altura de 40 centímetros y radio igual a 10 centímetros, el cual está lleno de cierta sustancia.
Si se vierte dicho contenido en otro envase de forma cilíndrica de 20 centímetros de radio, ¿qué altura alcanzará? Fíjense, yo tengo un recipiente 1, ¿sí? Tengo un volumen 1 que tiene 40 centímetros de altura y 10 centímetros de radio. Ese está lleno al tope. Y tengo otro que tiene un radio de 20 centímetros y se llena a cierta altura, no se llega a llenar todo. Entonces otro volumen 2. Me dice, ¿qué altura alcanzará? Vamos viendo. Se cumple que el volumen 1 tiene que ser igual al volumen 2. Recuerden, este volumen que yo tengo aquí, o sea, mejor dicho, es el mismo líquido que yo le he hecho traspaso a otro recipiente, pero sigue siendo el mismo volumen, ¿sí? Entonces, yo digo, pi por 10 al cuadrado por 40 es igual a pi por 20 al cuadrado por h. Despejando esta ecuación, el valor de h me va a dar 10. Alcanzará una altura de 10 centímetros. Ejercicio 5. Sea CD la generatriz de un cilindro circular recto y O el centro de una de sus bases, de modo que la medida de OCD es 15 grados y OC es 8 centímetros. Calcule el área lateral de dicho sólido. Aquí yo tengo un cilindro y empiezo con mis datos. Pues me dice CD, generatriz CD, me dice un cilindro circular recto de O en el centro O, una de sus bases, de modo que OCD vale 15 grados y OC vale 8, ¿correcto? Calcula el área lateral de dicho sólido. En el triángulo OCD por relaciones métricas, fíjense, miren, yo tengo que R por H es igual a ¿qué cosa? A 2, a la altura por 8. Y esto es igual a 16. Ahora, como me piden el área lateral, yo tengo que es 2pi por R por H. Y yo sé que R por H es 16. 2pi por 16 sería 32pi. El área lateral sería 32pi centímetros cuadrados. Siguiente ejercicio. Determine el área total del siguiente cono circular recto si R es 6 centímetros. El radio es 6 centímetros. Miren, fíjense que me forma un ángulo de 53. Entonces, yo tengo que vale, fíjense, el triángulo rectángulo de 53 y 37. A 53 se le pone 4K, al 37 3K y a la hipotenusa 5K. Pero como R es 6, esto va a ser 6, esto va a ser 8 y la hipotenusa 10. Como R es 6, entonces decimos, ven, OC es igual a 6. Lo que hemos dicho en el triángulo rectángulo, OB va a ser 8, BC va a ser 10 y que BC, acuérdense que es la generatriz. Piden hallar el área total. El área total es esa cosa, pi por 6 por el radio, por la generatriz, más el radio. ¿Sí? Donde me queda 96 pi. 96 pi al cuadrado. Ejercicio número 7. Calcula el volumen de un cono equilátero si el área lateral del sólido es 50 pi centímetros cuadrados. Por datos sabemos que el área lateral es igual a 50 pi. Y en un cono es pi por R por la generatriz. Y esto es igual a 50 pi. Como se trata de un cono equilátero, se cumple que la generatriz es 2 veces el radio. Entonces reemplazamos. R es igual a 2R es igual a 50, ¿verdad? Y el radio va a ser igual a 5, despejando. Calcula la altura.
la altura va a ser igual a ¿qué cosa? A la altura al cuadrado es igual a 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Y la altura sería 75. Altura al cuadrado, acuérdense, donde h va a ser 5 raíz de 3. Y como me piden hallar el volumen del cono, sería 1/3 de 5 al cuadrado por 5 raíz de 3. Y trabajamos esto, me queda 125 raíz de 3 pi sobre 3. En la imagen, en el ejercicio número 8, en la imagen se muestra una lámpara que tiene la forma de una semiesfera. Calcula el área de la superficie. Sea el R el radio de la esfera, se observa que, acuérdense que lo que está que me da ahí es diámetro. Por lo tanto, el radio va a ser 24 sobre 2, que sería 12. Y luego, como A es una semiesfera, ¿sí? Me piden hallar el área de la semiesfera prácticamente porque este es la mitad de la esfera. ¿Sí? La lámpara está formando una semiesfera. Sería 4pi por r cuadrado sobre 2, porque es semiesfera sobre 2. Y me quedaría 2pi por 12 al cuadrado, 288 pi centímetros cuadrados. Y el último ejercicio tenemos una esfera de radio R se inscribe en un cono equilátero cuyo radio de la base mide r centímetros. Calcula la razón entre el volumen de la esfera y el cono respectivamente. Entonces tenemos como el triángulo equilátero, el triángulo rectángulo AVB es equilátero, ¿sí? AVB es equilátero, entonces G va a ser baricentro. GO, ¿sí? GO es igual a R. Y AO es R raíz de 3. Acuérdense que esto es 30. Prácticamente tenemos un punto afuera. Esto sería, si es equilátero va a ser 60, 60, 60. Pero como acuérdense, cuando tengo un punto externo y llega y pasa por el centro, esto va a ser bisectriz. Entonces va a dividir en 30 y 30. 30, esto sería 60. Entonces a 30 y 60, ¿verdad? R va a ser, aquí me dice R raíz de 3. BO, ¿dónde está BO? Es igual a 3 veces el radio. Ahora me dice, el volumen de la esfera es 4/3 pi por r cubo. Y el del cono es 1/3 de pi por r raíz de 3 elevado al cuadrado por 3r. Y esto es igual a 3 pi r al cubo. El cono de la esfera, el volumen de la esfera sobre el volumen del cono es igual a 4/9, donde la razón pedida me dicen que es 4/9. Listo chicos, muchas gracias por su atención y ahora sí, ustedes tienen que resolver la página de su libro de actividades, la página 234, el nivel 1. No se olviden de enviar como evidencia las fotos de toda la resolución de los ejes de la ficha y además la página del busca soluciones que se les deja. El lunes nuevamente no va a haber práctica, pero sí los voy a evaluar de la misma forma que lo hemos evaluado en esta semana. Van a tener que mandar un video explicando algún ejercicio de busca soluciones. Y también necesito que ustedes también construyan su maqueta de los 3 sólidos de revolución, que es el cono, la esfera y el cilindro. Y el cilindro, ¿ya? Cilindro, cono y esfera. Entonces, eso sería todo, chicos. Muchas gracias por su atención y pues que pasen un muy buen año nuevo, que empiecen un buen año nuevo junto con su familia y pues nada, que el año que viene deseando lo que sea mucho mejor que el año que hemos dejado. Yo sé que hemos tenido pérdidas también, que por esta enfermedad hemos estado pasando por momentos muy difíciles, pero pues nada más nos toca reanimarnos y seguir para adelante. Pues los quiero mucho,
su profesora Janet. Nos vemos la siguiente semana.